Audio Jungle. Audio Jungle. El monarca y su esposa han consolado a Nadia Rashid, quien lleva desde el 2016 esperando a que le devuelvan a su hija. Apreciados suscriptores, tengan ustedes muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a su canal Notifamosos. La mañana de este martes 5 de abril del 2022, los reyes Guillermo y Máxima han recibido en la plaza de Dam de Ámsterdam al presidente de la India, Ramnath Kovind, quien está haciendo una visita de estado de 2 días por los Países Bajos acompañado de su esposa. La primera dama, Savita Kovind, con motivo del 75º aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Sin embargo, no ha sido esta cita lo que ha marcado la jornada, sino que el momento más destacado ha sido el emotivo y espontáneo encuentro que han protagonizado el monarca y su esposa con Nadia Rashid, la madre de una niña llamada Insilla, que fue secuestrada en el 2016 y que ya escribió una carta a la familia real explicando su situación. Resguardándose bajo sus paraguas de la lluvia con la que ha amanecido Ámsterdam, los reyes han llegado a la céntrica plaza en la que habían colocado varias vallas para garantizar la seguridad. Detrás de una de ellas aguardaba Nadia con un gran cartel en el que se podía leer: Su Majestad, Su Excelencia, devuélvanme a mi hija Insilla. Guillermo y Máxima, de los Países Bajos, que tienen 3 hijos, se han parado a hablar con ella y se han mostrado muy cariñosos y comprensivos. Gracias por su carta. Como madre, no puedo imaginar lo que estás pasando. Ciertamente lo tomamos en cuenta y seguiremos tomándolo, le ha dicho la reina, agarrándole de la mano e inclinándose hacia ella. Según recoge Libelle, el actual soberano, también cogiendo su mano en señal de apoyo, le ha dicho que estamos haciendo lo que podemos y estás en nuestros corazones. La vida de Nadia Rashid cambió cuando su hija, que entonces tenía 2 años, fue secuestrada en Ámsterdam a plena luz del día en casa de su abuela por petición de su padre, e inmediatamente la trasladaron a la India. Tanto el progenitor como las personas que le ayudaron fueron condenadas a prisión, pero la niña sigue sin regresar a los Países Bajos. El Tribunal de La Haya dictaminó en el 2018 que no pueden obligarle a devolver a la niña al país del que se la llevó. Pero al año siguiente, esa sentencia fue anulada por el Tribunal Supremo sin que esto haya cambiado la situación, porque ambos países no tienen un tratado de extradición. La pequeña Insilla sigue estando lejos de su madre, que no cesa en su empeño de conseguir reencontrarse. Hace solo una semana, al conocer el viaje del presidente del país asiático, pidió públicamente el apoyo de los Orange. El presidente de la India realizará una visita de estado a los Países Bajos el 5 de abril. Insilla ha estado detenida ilegalmente en India durante 5 años. Para llamar la atención sobre esto, le escribí una carta a la reina Máxima. Creo que su apoyo y su compromiso pueden traer a Insilla de regreso a los Países Bajos, a su hogar, aseguraba. No es la primera vez que pide el apoyo de la corona para acabar con la situación. En el 2018 grabó un video para los reyes con su testimonio
y también envió una carta. En ese momento, a través del gobierno, la reina Máxima le hizo saber que se solidarizaba con su caso. Además, cuando al año siguiente viajó a la India, demostró estar personalmente implicada en la evolución de este secuestro que definió como desgarrador. Estimado público, para más noticias, suscríbete, para que estés al día de todas las noticias de la realeza y de la farándula internacional. Déjanos saber tus comentarios, dale un me gusta a todos nuestros videos y no olvides visitarnos día a día. Hasta pronto.